Esta es la historia de cómo casi termino arrestado en un aeropuerto. Todo por culpa de un foco mágico. Cuando era más joven, mis abuelos vivían en México y los visitábamos todos los años. Pero esto pasó poco después del 11 de septiembre, cuando viajar no era precisamente relajante. Un mes antes del viaje, me obsesioné con la magia. Ya sabes, típico preadolescente, pensando que iba a impresionar a todo el mundo. Entonces encontré algo increíble. Un foco que se encendía solo cuando acercabas metal. Para mí era magia pura. Tenía un pequeño detalle. Si lo sacudías, sonaba raro, como si tuviera piezas sueltas dentro. Y aquí empieza el problema. Decidí llevarlo conmigo a México, para impresionar a mis abuelos. Lo escondí entre la ropa y, sorprendentemente, pasé seguridad sin problemas. Hasta ahí, todo bien. Pero el verdadero caos empezó al volver. Por las prisas, dejé el foco justo encima de la maleta, perfectamente visible para los rayos X. Estamos en la fila, todo normal, hasta que llega mi maleta. El guardia mira la pantalla y se queda completamente quieto. Nos apartan de la fila y en ese momento todavía no entendíamos nada, hasta que mete la mano y saca el foco. Mi foco mágico, con piezas sueltas dentro. Y ahí todo explotó. Empiezan a interrogar a mi padre, los guardias se ponen tensos, y yo, intentando ayudar, cometí el peor error de mi vida. Grité: «¡No es una bomba! ¡Es un foco mágico! ¡Se enciende con metal!». Silencio total. En ese instante, todos entraron en pánico. Los guardias, aterrados. Mi familia, aterrada. Y yo, preocupado por si rompían mi foco. Por suerte, uno de los guardias decidió mirarlo mejor. Lo probó y el foco se encendió. Después de media hora de interrogatorio y varias amenazas bastante serias, nos dejaron ir. Subimos al avión por los pelos. Moraleja: nunca grites «no es una bomba» en un aeropuerto.